Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente les saluda, como siempre, su amigo Gustavo Barajas, su hermano en la fe. Que el Señor le bendiga, querido amigo, hoy en este día. Gracias le damos a nuestro Dios que nos concede la vida, ¿verdad? Hoy nuevamente vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a compartir nuevamente el mensaje de nuestro Dios. Eh, Hoy lleva por título Un llamado al compromiso, miércoles 24 de mayo. Vamos a hacer una oración, queridos amigos, para comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hermosa mañana nos dirigimos a usted dándole las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias por habernos cuidado durante esta noche, gracias a usted hemos despertado con bien. Y ahora, Padre, en estos momentos nos disponemos a estudiar sus sagradas escrituras, su santa palabra. Ayúdanos por favor a entender y a comprender para así poder captar su mensaje. Que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos capacite. Y Padre, que sea de gran beneficio el estudio de su santa palabra. Todo esto lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Un llamado al compromiso. La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso resumido en el simbolismo de las dos mujeres del Apocalipsis. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, tenemos la seguridad, queridos amigos, que esto no sucederá porque Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Y lo tenemos totalmente seguro, queridos amigos, porque nuestro Señor Jesús venció allí en la cruz. Entonces, queridos amigos, sí, tenemos una seguridad de que nuestro Padre Dios, sí, nos sacará triunfadores. Así como nuestro Señor Jesús triunfó en la cruz del Calvario, así nos promete el triunfo, la gloria, la victoria a cada uno de nosotros, sus seguidores. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 6:18 con Apocalipsis 17:4. Vamos a ver, la pregunta del día de hoy dice, ¿qué promesas les hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia? Vamos a ver cuál es esa promesa que Jesús les hizo a sus discípulos. Vamos al libro de Mateo 16:18. Vayan conmigo. 16:18 dice así: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos qué promesas hay aquí, queridos amigos. Sí, dice que mismo Dios edificará su iglesia sobre la roca. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesús. Ahora, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queridos amigos, entonces aquí vemos esa promesa, ¿sí? Que la muerte, el Hades, no vencerá, ¿sí? Siempre y cuando usted y yo nos tomemos de la mano de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Siempre y cuando nosotros entreguemos nuestra vida a nuestro Salvador Jesús. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice también Apocalipsis 17:4. Apocalipsis 17.
4. Dice así el 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Perdón, es 17:14. A ver. Dice, ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, ¿qué vemos aquí, queridos amigos? Una promesa más, ¿verdad? Dice que el Cordero los vencerá. Dice, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, queridos amigos, vemos la seguridad. La promesa es que la muerte será destruida. La promesa es que nosotros saldremos victoriosos, así como Cristo Jesús salió victorioso ahí en la cruz del Calvario. Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia. Esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra y el Espíritu quien la guía. Entonces, queridos amigos, aquí vemos a una iglesia que está fundada sobre la roca, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo una iglesia va a ser fundada? ¿Cómo una iglesia va a ser fundada en Jesucristo? Siempre y cuando lleve las enseñanzas bíblicas. Que esa iglesia esté basada en las enseñanzas bíblicas y no en las enseñanzas humanas. ¿Sí? Entonces, esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra, como dice aquí. Ahora, al contrario, Babilonia, como hemos visto, se cimenta en las enseñanzas y en las tradiciones hechas por el hombre. ¿Vemos, queridos amigos? Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o tradiciones humanas, o prefiera a estas últimas por encima de la Babilonia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. En los días de la antigüedad, de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Ahora, cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En una ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, y el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración. Ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto, un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios, que se niega a adorar la falsa imagen, enfrentará en los últimos días. Eso lo tenemos en Daniel 3. Ahora, en los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que tendrá a hablar como Dios. Declarará que su palabra es la palabra de Dios misma, y sus mandamientos, los mandamientos de Dios durante los siglos pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. Ahora, en su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios, de Dios Todopoderoso.
el Ferraris Ecclesiastical Diccionario eclesiástico Ferraris añade: el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El apóstol Pablo agrega estas palabras, exponiendo este poder: se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso lo encontramos, eso nos habla el apóstol Pablo en segunda carta de Tesalonicenses 2:4. Ahora, debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, ¿sí? Por eso Dios hace el llamado, dice: sal, pueblo mío, sal de Babilonia, ¿sí? Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué? Porque ahí en Babilonia se encuentran fieles, personas fieles. Ahora, ¿por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema? ¿Y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente a diferencia del sistema en sí? Queridos amigos, debemos tener cuidado porque allí hay personas que son fieles. ¿Sí? Quizás no están en la iglesia verdadera, pero realmente son personas fieles a Dios, más por las enseñanzas humanas, ellos se dejan guiar, ¿sí? A lo que diga la iglesia, pero realmente ellos sí tienen el temor de Dios, realmente creen y tienen una fe grande hacia nuestro Dios. Sí, entonces debemos tener cuidado, hablar con aquellas personas y hablar. Por eso, como les he dicho, no me gusta hablar mal de otras religiones. Simplemente decir lo más mínimo, más que nada describir la iglesia verdadera y no hablar de esta iglesia que hace esto, porque la iglesia hace aquello. No, porque ahí estaríamos entrando en un debate. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque hay personas ahí en ese lugar, en esos lugares, hay personas que sí son fieles a nuestro Dios. Bien, queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje del día de hoy. Sí, hoy vimos un llamado al compromiso. Sí, debemos tener cuidados en cómo hablar, en cómo dirigirnos a aquellas personas, de tal forma que no las lastimemos y que no hablen mal de nuestra iglesia, que digan: no, es que esa iglesia se la pasa criticando a las demás iglesias. No. Ahora, cuando nosotros predicamos el mensaje de Dios, no es que queremos cambiarles de religión, simplemente queremos enseñar el evangelio, ¿sí? Y ya está de ahí la persona que quiera o no cambiarse de iglesia, o porque la palabra de Dios no nos habla para cambiar de religión. La palabra de nuestro Dios nos habla para darnos vida, para ofrecernos una vida eterna. Eso es lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, amiga que me escuche, y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Vamos a hacer una oración para finalizar. Oremos. Padre eterno, Padre bendito, en esta preciosa mañana, nos dirigimos a usted humildemente, Padre, para darle las gracias por la vida que usted nos da. Gracias, Padre, por este momento que usted nos ha permitido para estudiar su santa palabra. Gracias por el entendimiento que usted nos da. Gracias, Padre eterno, por todo. Ahora, Señor mi Dios, en estos momentos vamos a continuar pues con nuestras actividades cotidianas. Por favor, cuídanos en el resto del día.
Cuídanos en el trabajo, en el camino, donde quiera que nosotros vayamos. Cuídanos y cuida de todos mis amigos que han escuchado y visto este mensaje. Bendíceles grandemente y cuida de todos sus familiares. Lo suplicamos pues todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, querido amigo, amiga que me escucha, y nos vemos para la próxima si así Dios lo permite. Que tenga un día lleno de bendiciones.